Vamos a mirar cómo está la Asamblea Nacional, cómo ha quedado después de los últimos acontecimientos, lo que tiene que ver con el intento de Revolución Ciudadana de enjuiciar a la fiscal general, con las votaciones en el proyecto económico urgente que envió el presidente Daniel Noboa Sin, y los movimientos políticos dentro de la Asamblea. Hay todo un debate. Si hay un acuerdo de gobernabilidad, como se ha dicho, entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y el oficialismo, y otros señalan que es un acuerdo para la impunidad que busca la Revolución Ciudadana. Ese debate que se decanta en el escenario nacional, ¿cómo se percibe dentro de la Asamblea? Así es que vamos a analizar algunos de estos temas. ¿Cómo está la Asamblea hoy por hoy? ¿Cuáles son las principales líneas políticas que allí operan y los hechos que se van decantando? Natalie, bienvenida, muy buenos días. Gonzalo, buenos días a toda la audiencia de Radio Platinum. Pues en este momento nosotros hemos aprobado, en un mes hemos aprobado más de 6 leyes en beneficio de los ciudadanos. Creo que es un buen mensaje de la cohesión que ha existido por parte de las bancadas, de que no existe una bandera para ciertos temas. Nosotros como bancada de Construye, nosotros nos opusimos al proyecto de la ley económica urgente porque veíamos que este proyecto no beneficiaba al ciudadano, a los más pobres, sino a ciertos grupos, a ciertas élites, y es en lo que nosotros no hemos estado de acuerdo y dijimos que no íbamos a apoyar por eso, porque además no se acogieron algunos de nuestras peticiones. El día de hoy, en la mañana. ¿Cuáles no quedaron fuera de las que ustedes pensaban que podrían incorporarse o haberse incorporado en aquel? Por ejemplo, que se modifique el tema de las reservas del Banco Central. Otro de los temas importantes fue el incentivo para que se les dé trabajo a los jóvenes, pero no solamente a los jóvenes que han estado en las cárceles. Nosotros pedíamos que también se les dé incentivos a quienes contratan a los mejores estudiantes, para que también sea un mensaje claro y no mensajes equivocados de que se premia a los que han salido de las cárceles. Es verdad que todo el mundo tiene un derecho a la rehabilitación social, pero también se debe premiar a quienes han sido excelentes estudiantes. Y eso nos acogió. Y igual el tema del IVA para las grandes empresas, fueron temas que nosotros no estábamos de acuerdo y no íbamos a aprobar ese proyecto. Dineros de la Reserva Monetaria, entiendo que fue una disposición incluida en la comisión, que no estaba en el proyecto original del presidente Noboa, y en lo que al final se aprobó es una dilatoria en los meses del pago de esos recursos que son del Banco Central y que el Banco Central los tiene como parte de su reserva de libre disponibilidad. En el debate, digamos, técnicos, fuera del ámbito de la Asamblea, se dijo que hasta podría haber peligrado la dolarización. ¿Qué consideraciones tuvieron ustedes para tomar la decisión que tomaron finalmente, Natalia? Precisamente, Gonzalo, el tema del Banco Central, de las reservas, no estuvo nunca en el primer debate. Se colocó 2 días antes de que se envíe al segundo debate. No estuvo en el proyecto original. Y esto nos da ciertas dudas de que existen improvisaciones. Y en un proyecto de ley tan importante como es la ley económica, en una situación en la que nos encontramos como país, este proyecto no beneficiaba, era ineficaz tanto en lo fiscal, en lo económico y en lo social. Entonces iba a ser pan para hoy, hambre para mañana. Y por eso nosotros no decidimos apoyar, porque no se ve en el proyecto que cómo se va a reducir el déficit fiscal, que usted sabe que ya pasa de los 6.000 millones de dólares. Así que no vemos... Este proyecto no resuelve el tema del déficit fiscal, pero el presidente dice, estimula el empleo joven. La semana pasada estuvo aquí la ministra de Trabajo y decía, se va a ver en un par de meses los resultados. Esperemos que se vea en un par de meses. Nosotros ya, la ley ya pasó, ya está publicada. Está publicada en el registro oficial. Esperamos nosotros que realmente se vean los resultados, y si no, nosotros seremos igual los principales críticos y hacerlo conocer. Ha llegado una nueva ley urgente a la Asamblea Nacional de competitividad en el ámbito energético. ¿Han estudiado ya ustedes esto? Entiendo que está ya aprobado por
tal por el Consejo Administrativo de la Legislatura para su trámite como proyecto urgente. ¿Han hecho un pronunciamiento de bloque o todavía está en Por el momento estamos revisando el proyecto. El CAL lo calificó el viernes 22 de diciembre. Hoy aboca conocimiento porque todavía la Comisión de Desarrollo Económico todavía no lo ha revisado. Hoy a las 9:30 de la mañana aboca la comisión. Exacto, Ya. aboca conocimiento y ahí será compartido para todos los legisladores para poder revisar el proyecto y nosotros de igual manera veremos si tenemos observaciones y las presentaremos en el caso de existir. Pero esperemos que realmente sí beneficie y sea una solución a la problemática en la que nos encontramos del tema energético. ¿Cuál es la posición que tiene Construye? Estamos dialogando con Natalie Morillo, ella es asambleísta de Construye. La posición que tiene Construye sobre el tema del juicio a la ministra fiscal general que busca la Revolución Ciudadana, que lo presentó la legisladora Gisela Garzón. ¿Cuál es la postura de ustedes? Nosotros desde el primer momento dijimos que no estamos de acuerdo con el juicio, incluso porque primero en los documentos que se presentan para el juicio político a la fiscal no tienen ni pies ni cabeza, no existen las razones suficientes y los requisitos para el juicio político no son no son fundamentados para lo que tiene que ser un juicio político. Hoy en la mañana escuchaba al ex abogado del ex vicepresidente y ahora que está en la Embajada de México, que decía que seguramente la fiscal general de la Nación tiene algún interés para lanzarse a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Más bien a mí me dejó el sabor al escucharle en que seguramente es eso, ¿no? Lo que ellos quieren es quitarle, porque le ven tal vez como una potencial política y lo que quieren es sacarla del escenario político y por eso están tratando de llevarle a juicio político con un tema que no tiene nada que ver y nosotros como Construye hemos dicho desde el primer momento que nuestra línea roja es la corrupción y la impunidad. Nosotros no estamos a favor de eso y es evidente que la bancada de la Revolución Ciudadana lo que quiere es la impunidad para poder traer, vimos lo que pasó la semana pasada en el caso de Jorge Glass, y es esa la línea que nosotros no vamos a apoyar y es a la que ellos quieren llevarnos. Ya, pero son dos cosas distintas, ¿no? El derecho que tiene cualquier legislador a interponer un juicio político y a pedir que se lo tramite. Y es distinta la actitud política también que puede emanar de la Asamblea frente a una funcionaria como la fiscal general del Estado que además ha lanzado al país este gran mapa del caso Metástasis, que todavía está en la etapa de investigación, que es algo bastante complejo. ¿Tiene que ver el juicio político con esto? Hubo criterios que dicen sí, se precipitó de algún modo el conocimiento del caso Metástasis para impedir el juicio político, otros lo interpretan como ya sabían que iba a venir esto, entonces lanzaron un juicio político para tratar de bloquear y afectar a la fiscal. ¿Han hecho alguna consideración política ustedes en Construye sobre todo esto? ¿Están atados uno u otro? Desde luego hay un personaje que une a todo, ¿no? Que es la fiscal general, la doctora Diana Salazar. Sí, nosotros creemos que todos estos casos tienen que ver, Gonzalo, veamos que el tema del caso Metástasis evidencia que el narcotráfico y el crimen organizado están dentro de las instituciones del Estado. Lo más grave es la cooptación a la justicia. Y pues los abanderados de la impunidad lo que no quieren es que se siga descubriendo y que se siga demostrando en la investigación, como usted menciona, que está por el momento llevándose a cabo, que sigan revelándose más nombres y se siga descubriendo más verdad de todas estas infiltraciones que existen entre ciertos políticos con el narcotráfico y el crimen organizado. Pero ahora ha habido más voces. De hecho, el presidente Daniel Noboa ha dicho no estoy de acuerdo con el juicio político a la fiscal. Lo mismo ha dicho el presidente de la legislatura, Henry Kronfle. Atrás de este tema está, de algún modo, lo que se ha venido discutiendo también en el país, un acuerdo político de gobernabilidad o un acuerdo político de impunidad, como se ha dicho. ¿Cómo atar estos hechos y estos
Gonzalo, sería acontecimiento. inaceptable que las bancadas del oficialismo y del Partido Social Cristiano acepten este juicio político, a pesar de que ya lo hicieron en el CAL. En el CAL sí, pero tal vez sin es un tema procedimental. Puede ser, pero en la unidad de técnica legislativa reenvió el documento porque no tenía todos los requisitos. Le faltaba... Así es. Y ellos volvieron a pedir y no se siguió el debido proceso. Entonces, desde ahí ya es un mensaje. Esperamos que solamente haya sido solo por un tema de aminorar los tiempos, pero lo que nosotros tenemos claro es que sería inaceptable que se apruebe o que avalen las otras bancadas este juicio político para la fiscal general de la Nación. Hay la palabra, de momento, del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Nacional, de decir no estamos de acuerdo con ese juicio político y no votaremos a favor. Habrá que ver. Esperamos que así sea. También yo realmente estoy un poco desconfiando en la palabra del presidente. Recordemos que en campaña dijo que su primera actividad, su primera acción iba a ser en materia de seguridad y hasta el momento no hemos visto un tema claro. Él ha hablado del plan Fénix, pero ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto, no sabemos cuáles son las acciones. Sigue habiendo sicariatos, no se dice mucho de esto. No tenemos ni siquiera un ministro del Interior o ministra del Interior que sea principalizado, porque tenemos una ministra de Gobierno que está cumpliendo las dos funciones, tanto de ministra de la Política como la ministra de la Seguridad. A propósito, estaban dividiéndose, no terminaron de dividirse y ahora volverán a la fusión, lo cual institucionalmente genera sus dificultades, sus inconvenientes. ¿No? Es un tema que ha dicho la ministra de Gobierno, que no se va nuevamente a fusionar, que va a seguir en la decisión. Separados, pero con una sola cabeza. Con una sola cabeza, que es precisamente lo que no se quería. Pero no se terminó de perfeccionar la división, de lo que tengo entendido. Así es, los presupuestos habían continuado en el Ministerio de Gobierno, no se había terminado. Procesos tan largos, me pregunto yo, porque la decisión del presidente Guillermo Lasso había sido dividirlos y que había dado un plazo perentorio, no me acuerdo si fueron 3 meses, una cosa así. Claro, en un inicio fueron 3 meses, pero esto es también una falta de voluntad política, Gonzalo, y es una falta de voluntad también de los funcionarios que se encuentran en ese momento en de titulares en los ministerios. Recordamos que en aquella época de la fusión, Patricio Carrillo, el general, dejó realizando el ministerio, creando el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior no tenía nada, y él dejó creando los 2 viceministerios, uno para que se encargue de la seguridad ciudadana y otro para que se encargue justamente del crimen organizado, y estos 2 viceministerios con sus subsecretarías, sin presupuestos. Pero recordemos que el general Carrillo estuvo 5 meses y luego fue retirado del Ministerio del Interior y hasta ahí quedó el tema de la decisión. No se avanzó más, no se avanzó más. Él lo que dejó fue hecha la estructura, que fue un gran trabajo, pero ahí quedó. El resto ya no continuó. El tema de los presupuestos no quedó ahí. Ahora estamos viendo de la misma manera que están diciendo que se va a mantener, pero con un solo ministro. Es súper complejo esto. Y nos queda en evidencia que no existe un proyecto o una visión política, porque el presidente, el gobierno, no se está dando cuenta de los principales problemas que tiene el país, que es economía, seguridad y no vemos nosotros, es la economía, es la seguridad y es la gobernabilidad. Claro, así es, y es la gobernabilidad. Ahora, ¿hay factor de gobernabilidad? La alianza de la Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano y el oficialismo confieren ese factor de gobernabilidad al país, o cómo se ve desde la óptica de la Asamblea? Es un poco complejo el tema, porque nosotros, han dicho que sí, que ellos se han unido, pero nosotros no sabemos cuáles son los pactos o cuáles fueron las negociaciones o cuáles fueron los acuerdos. Hay un acuerdo de gobernabilidad. ¿Cuáles fueron los acuerdos para que se llegue a esta gobernabilidad supuestamente o aparentemente? Porque
hemos visto, vimos en las últimas dos leyes que se aprobaron en el legislativo, que fue la económica y lo otro que fue esta sesión que fue convocada, que no fue una ley, pero fue en el caso de Jorge Glass, para negar o no negar la autorización de que sea enjuiciado penalmente, que no tenía por qué pasar a conocimiento de la Asamblea Nacional, ya que Jorge Glass ya no cumple funciones como vicepresidente de la República. Claro. Y es un tema también que este juez Rivera, debería de ser destituido porque está tramando algún tema de impunidad y está enviando un proceso que no debería conocerlo la Asamblea Nacional, porque es un tema penal y la Asamblea se dedica a lo político. Es un proceso más largo y además debieran demostrarle una serie de cosas. El hecho es que él está a cargo de la causa. Sin embargo, él consulta a la Asamblea Nacional algo sobre lo cual la Asamblea ya no tenía ni potestad para pronunciarse. Precisamente eso. No y nosotros ahí nos dimos cuenta de los discursos, de quienes se salieron, de cómo tal vez era el pacto, de quienes se abstuvieron. Vemos que la bancada oficialista se abstuvo, la bancada de los social cristianos se retiró de la sala, no dieron la votación. Ahí nos dejan un mensaje claro de cuáles podrían ser estos acuerdos que llama el gobierno en el tema de gobernabilidad, y lo que a nosotros nos deja extremadamente preocupados, porque ¿qué va a pasar el día de mañana? Van a seguir en estos acuerdos para ciertas leyes que son principales o urgentes para el gobierno, pero tal vez no son principales y urgentes para la necesidad del ecuatoriano. Natalie, ¿qué opina del tema de la aprobación de la norma, que además estuvo aparcada, si se quiere, durante el tiempo que duró la muerte cruzada, para debate para el tema del rol de las Fuerzas Armadas apoyando a la policía en el tema de seguridad? Hay quienes dicen ahora debe ir pues a la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional a lo mejor ordena una consulta popular al respecto, y se viene también una consulta popular que va a enviar Daniel Noboa Sin. ¿Qué consideraciones políticas han hecho en Construye? No sé si han analizado estos dos temas de modo específico, pero ¿cuál es su opinión? Sabemos que en el tema de esta reforma, el artículo 158, no existía una norma, no existía una normativa para los estados de excepción, y fue por eso que la Corte Constitucional se pronunció y el expresidente Guillermo Lasso pidió que se incluya este artículo en donde ya no sea necesario un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad ciudadana, sino que el ministro del Interior junto con el comandante general de la policía hagan la solicitud al presidente de la República y a su vez más expedito el asunto, ¿no? Así es más rápido. Ese es el objetivo. Nosotros estamos de acuerdo, esperamos que puedan ayudar en algo, pero recordemos también que esto de aquí es porque, claro, ya no tenemos una sola estructura criminal. Ahora el crimen organizado está en estructura política, estructura empresarial y la estructura criminal. Y es precisamente, hay que preguntarse cómo llegamos acá, después del recambio político del 2021, que llegamos y terminamos en lo que estamos ahora. Esperamos que ya la Corte se pronuncie y que el referéndum tal vez se llevará a cabo con la consulta popular, porque tienen igual 90 días. ¿Saben ustedes algo de los temas de la consulta, o más o menos lo que discutimos todos sin tener un documento todavía? ¿Serán conforme al ofrecimiento del seguridad y ambiente, Noboa? dice. Claro, el presidente Noboa en campaña ofreció el tema de seguridad, someterlo a consulta popular. ¿Ustedes cómo van a proceder al respecto? ¿Tienen alguna idea de algo puntual o todavía no? No, todavía no tenemos conocimiento de las preguntas. Sabemos en temas generales que sería seguridad y que sería medio ambiente, pero todavía no sabemos cuáles son las preguntas. Me imagino que van a ser algunas también relacionadas con la consulta que fue el año anterior. Claro, algunas se parecerán. Yo digo, tal vez no en la formulación exacta. Exacto, pero sí en las temáticas, sí en el contenido. ¿No? Esperamos que esta vez sí sean unas preguntas bien formuladas y que en el caso de ser así, pues sean aprobadas por los ciudadanos. Terminamos. ¿Cómo siguen ustedes el tema de la investigación del brutal asesinato de Fernando Villavicencio, que fue candidato presidencial de Construye? ¿Qué significa para Construye
el que se esclarezca este asesinato? Pues para nosotros es fundamental que pueda esclarecerse el magnicidio a Fernando Villavicencio. Vemos que se ha ido retrasando el proceso, las audiencias, no vemos que avance con prontitud. Nosotros somos muy respetuosos de las otras funciones del Estado, sabemos que está en un tema de investigación por el momento. Nosotros solicitamos la creación de la comisión especializada para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. La semana anterior, precisamente el jueves, estaba convocada a la primera sesión de la comisión, pero con el pleno, la sesión del pleno, chocaron los tiempos. Hubo un asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana que al momento de que se cambió el horario para esta comisión, dijo que todo lo que se trate ahí, si es que se cambia el horario, no va a ser constitucional y que va a ser como una sesión nula. Se tuvo que postergar y esperamos que a la primera semana de enero pues se continúe con esta investigación que es muy importante. Necesitamos saber por qué le silenciaron a nuestro candidato Fernando Villavicencio. Muchas gracias, Natalie Morillo, asambleísta de Construye, por haber estado con nosotros esta mañana. Felicidades también en esta última semana del año 2023, del complejo año 2023 que terminamos. Gracias por estar en Radio Quito Platinum FM y el Noticiero Ecuador Radio. Gracias, Gonzalo, por la invitación y también a toda la audiencia unas felices fiestas. Lo mismo, ya venimos con las noticias que prepara Ecuador Radio en la voz de Juan Carlos Vanegas.